Hola, bienvenido a RayMed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Tenemos que el ciclo cardíaco no es más que esos fenómenos que suceden en el corazón de forma fisiológica desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Pues tiene un inicio espontáneo. Recordemos que las características del corazón, tiene la capacidad de generar su propio impulso a través de su cronotropismo dado por la actividad a nivel del nodo sinusal desde el punto de vista fisiológico. Está constituido por dos fases, una sístole y una diástole. La sístole hace referencia a la contracción ventricular, mientras que la diástole hace referencia a la relajación de los ventrículos. Cada vez que hablamos del ciclo cardíaco es indudable que pensamos en el diagrama de Wiggers, ya que pues en la gran mayoría de los libros de fisiología nos los mencionan y nos ayudan a estudiar el ciclo cardíaco con dicho diagrama. Sin embargo, muchas veces es difícil entenderlo. En el video de hoy tenemos como finalidad eso, además de escudriñar cada parte del ciclo cardíaco, también entender cómo funciona y cómo interpretar el diagrama de Wiggers. Entonces tenemos que la sístole y la diástole van a subdividirse en unas fases. La sístole se subdivide en la contracción isovolumétrica y en la eyección, mientras que la diástole se subdivide en la relajación isovolumétrica y en el llenado ventricular. Ahora, esto es para conocer a qué fase pertenece cada uno. Sin embargo, en la secuencia real se tiene que dar el llenado ventricular, la contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación, ¿vale? Esta es la secuencia que se sigue regularmente y luego se repite el ciclo. Entonces podríamos decir, para tenerlos presentes, de que el llenado ventricular y la relajación isovolumétrica que hacen parte de la diástole son el principio y el final, si así queremos decirlo, del ciclo cardíaco. Ahora empecemos a escudriñar cada fase. Tenemos el llenado ventricular. Debemos tener claro de que durante la diástole, pues las aurículas van a estar acumulando sangre. Todo esto va a estar aquí lleno de sangre, ¿vale? Tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha. En la aurícula izquierda sangre oxigenada y en la derecha sangre desoxigenada. Ahora, va a haber un punto en que la presión va a ser mayor a nivel de la aurícula, ¿vale? Y esto va a permitir de que por un cambio de presión, esta presión empujando hacia acá, se dé la apertura de las válvulas auriculoventriculares, es decir, de la tricuspidia y de la mitral. Esto va a permitir el paso de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Sin embargo, este paso se va a subdividir en dos fases. Un llenado rápido, que representa el 80% del llenado ventricular, y este tiene una característica y es que se da simplemente por el cambio de presión, por el hecho de que la presión es mayor a nivel de la aurícula y empuja la sangre hacia los ventrículos. Sin embargo, aún la aurícula no se contrae. La sístole o patada auricular me va a expulsar el 20% de sangre que queda a nivel de la aurícula, es decir, el restante. Es por ello, desde el punto de vista clínico, que aquellos pacientes que tienen alteraciones a nivel de su funcionamiento auricular, en primera instancia se hace notorio cuando el paciente hace ejercicio, ya que mientras está en reposo, pues este 80% está supliendo las necesidades a pesar de no tener una sístole auricular correcta. Ahora, ¿cómo observamos esta fase en el diagrama de Wiggers? Para ello nos vamos a centrar en este punto. En la línea gris tenemos la presión auricular, en la línea azul tenemos la presión ventricular y en la línea roja el volumen ventricular. Nos vamos a centrar en esas tres líneas. Aquí vemos que la gris supera al azul. Es justamente porque la aurícula está superando en términos de presión al ventrículo. Y esto se da o me provoca la apertura de las válvulas auriculoventriculares, ¿vale? Esa es la razón. Y sabemos que se empieza a dar el paso de sangre porque si observamos a nivel ventricular, miren cómo va aumentando el volumen de sangre, ¿cierto? Aquí se va dando el paso. Ahora, como ya he comentado, los primeros 2 tercios hacen referencia
a ese llenado pasivo que representa el 80%. Y solamente el tercio final es dado por la sístole auricular, ¿vale? Esto es lo que me representa el llenado ventricular en el diagrama de Wiggers. Seguido a esto viene la contracción isovolumétrica. En este, pues se van a invertir los papeles. Va a haber un aumento de presión, pero a nivel ventricular, porque la sangre ya se encuentra a nivel del ventrículo. Esto va a hacer de que el ventrículo empiece a contraerse y trate de devolver la sangre hacia las aurículas, por el mismo mecanismo por el cual pasó, porque acá la presión es mayor en comparación de acá, entonces por eso la sangre va a tratar de ir hacia la aurícula. Sin embargo, por mecanismos fisiológicos, la misma sangre, al intentar ir hacia la aurícula, lo que va a generar es cerrar las válvulas auriculoventriculares, es decir, la tricuspide y la mitral. Y ese cierre de las válvulas auriculoventriculares es lo que conocemos como el primer ruido cardíaco, ¿vale? Entonces ya sabemos por qué la contracción, ¿cierto? Porque el ventrículo se empieza a contraer. Sin embargo, ¿por qué isovolumétrico? Básicamente en esta fase no hay un cambio de volumen. La sangre está en el ventrículo, pero no está pasando a ninguna otra cavidad. No está pasando ni hacia las aurículas, ni tampoco hacia la circulación pulmonar o sistémica. Esto básicamente porque en este punto todas las válvulas se encuentran cerradas. Entonces por eso se llama isovolumétrica. En el diagrama de Wiggers, ¿cómo lo observamos? Vemos que en este punto empieza a contraerse mucho más el ventrículo, por lo cual la presión en el mismo aumenta, como lo observamos en la línea azul. Sin embargo, en términos de volumen, miren cómo el volumen se mantiene constante, no hay cambio en el mismo. Esto es lo que conocemos como contracción isovolumétrica. Va a llegar el punto en que esa presión ventricular supere a la presión aórtica y a la presión pulmonar, lo que va a permitir que se desarrolle la siguiente fase, que es la eyección. Para que la eyección se pueda llevar a cabo, la presión ventricular debe superar los 80 milímetros de mercurio a nivel del ventrículo izquierdo y los 8 milímetros de mercurio a nivel del ventrículo derecho. Antes de continuar, debemos tener claro algo, y es que toda la sangre que hay a nivel del ventrículo ahora mismo es lo que conocemos como el volumen telediastólico o volumen de fin de diástole, ¿vale? Es todo el volumen que se alcanza a acumular a nivel de los ventrículos luego de la diástole. Ese volumen me representa el 100% de sangre a nivel del ventrículo. Bueno, de ese 100%, el 60% de la sangre va a ser eyectada. Y este porcentaje de sangre que se eyecta es lo que conocemos como el volumen sistólico, ¿vale? Ahora, de este 60%, el 70% se eyecta de forma rápida, en el primer tercio de la eyección, mientras que el 30% restante se eyecta en la fase lenta, que representa los 2 tercios restantes de esta fase. ¿Cómo lo observamos en el diagrama? Bueno, vemos que, como veníamos comentando en la fase anterior, el ventrículo se contrae, se contrae, se contrae, hasta que supera la presión aórtica. Una vez que la supera, se va a dar la apertura de las válvulas aórticas, que se da justamente en este punto. Y sabemos que la válvula aórtica está abierta porque el volumen ventricular empieza a disminuir. Miren cómo apenas la línea azul está por encima de la gris, el volumen empieza a caer. Y es justamente porque está saliendo sangre del ventrículo hacia la aorta, si estamos hablando del ventrículo izquierdo, pero también hacia la circulación pulmonar si estamos hablando del ventrículo derecho. Entonces, de esta forma se ve la fase de eyección. Y por último viene la fase de relajación isovolumétrica. Y es que ya el ventrículo expulsó el 60% de la sangre que tenía, por lo cual se va a empezar a desarrollar una caída en la presión ventricular. Ahora, imagino que se lo pueden estar preguntando. Si el ventrículo eyecta un 60% de la sangre, ¿qué pasa con el 40% restante? Pues ese volumen es lo que conocemos como volumen telesistólico o de fin de diástole, y es una cantidad de sangre que simplemente va a quedar a nivel ventricular. Con esto pues derrocamos esa hipótesis que se tenía muchos años atrás de que el corazón pues expulsa toda la sangre que le llega. Eso es falso. Expulsa hacia la circulación pulmonar y sistémica el 60% y hay un 40% que queda a nivel ventricular.
¿vale? Ahora, recopilando, cae la presión a nivel ventricular y esto hace que la sangre que se había expulsado hacia la circulación pulmonar y sistémica trate de regresarse, ¿vale? Hacia los ventrículos. Y por el mismo mecanismo fisiológico, al tratar de regresarse, se cierran las las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica. Ese cierre de las válvulas semilunares es lo que conocemos como el segundo ruido cardíaco, ¿vale? Y el ventrículo pues sigue relajándose. A la par de que esto se desarrolla, la aurícula va llenándose de sangre, lo que se traduce a su vez de que va a estar aumentando la presión a nivel de las aurículas y va a llegar al punto en que la presión auricular supere a la presión ventricular y se reinicie nuevamente el ciclo. Se da el llenado ventricular, contracción isovolumétrica, fase de eyección, relajación y nuevamente se repite. Por eso se llama el ciclo cardíaco, porque son una serie de acontecimientos cíclicos que se van desarrollando en la fisiología del corazón. Ahora, en el diagrama, como lo observamos, vemos que una vez supera la presión aórtica a la presión ventricular, se da el cierre de la válvula aórtica y de la pulmonar. Va a seguir cayendo la presión ventricular a la vez que el volumen del ventrículo está totalmente estable, ¿vale? Hasta que vuelve y supera la aurícula la presión ventricular y se reinicia el ciclo. Otra vez vamos a tener el llenado, la contracción isovolumétrica, la eyección, etc. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.